Glitter and Blue, un espacio con glamour en el que podrás conocer de la mano de expertos los temas jurídicos que acontecen en nuestro día a día y sus repercusiones. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Glitter and Law. En esta ocasión tengo un invitado al que aprecio muchísimo y le tengo mucho reconocimiento. Él es el licenciado Alfredo Caso Velázquez. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te sientes de estar aquí hoy? Feliz de acompañarte aquí y esperamos que no sea la única, sino que sea más invitado aquí con ustedes. Feliz de acompañarnos. Bueno, esperemos si el público te Seguro serás. Déjenme. Vamos a ver si es cierto. Ok, vamos a revisar tu semblanza y quiero contarles que el licenciado Alfredo es notario público 17 del Estado de México, es licenciado en Derecho, tiene una especialidad en Derecho Notarial y Registrar, es notario desde el 2013, experto en mediación familiar y civil, así como mercantil también. Es mediador conciliador notarial por el Poder Judicial del Estado de México y ha impartido cátedra notarial y registral en distintas universidades y institutos. Y en esta ocasión nos viene a platicar de un tema muy importante que tiene muchos mitos alrededor, pero que sin duda es algo que pocas personas en la sociedad lo hemos ejercido y que debería de ser algo tan común como sacar nuestra CURP, nuestra acta de nacimiento. Y es el testamento y la voluntad anticipada. Y para empezar, quiero que nos digas qué es el testamento. Ok, perfecto. Pues el testamento que se hace ante un notario es el testamento público abierto. Es uno de los testamentos reconocidos en el Código Civil como un testamento ordinario, uno de los especiales, y el testamento ordinario público abierto que solo se hace ante un notario. El testamento público es la voluntad que hace una persona para disponer de sus bienes cuando esta persona fallece. Entonces estamos contemplando de que una persona puede disponer de todos sus bienes, todo su patrimonio, para después de fallecido. Estamos contemplando de que también una persona que hace su testamento puede también mencionar, en el caso de tener hijos, señalar quiénes serán los responsables de llevar la patria potestad de los hijos. Esto a falta de ambos padres. Entonces también es importante porque uno de los mitos que tú comentas es que mucha gente dice, si yo no tengo bienes, ¿por qué tengo que hacer mi testamento? Entonces, hay veces que le dices, bueno, pues igual y no tienes bienes, pero ¿tienes hijos? Sí, sí tengo hijos. Bueno, entonces sería importante señalar que en tu testamento puedes decir quién será el tutor a falta de mis padres. Es importante señalar que dentro del mismo testamento existe la figura del tutor, que en su momento será el responsable, pero también podemos mencionar un curador, que será la persona que vigilará que el tutor esté haciendo bien su trabajo como tutor. Entonces, eso es importante y eso es la finalidad del testamento, dejar a la persona en paz de que efectivamente su familia va a tener los bienes que él hizo dentro del largo de su vida. Ok, muy bien entendido, muy bien explicado. A ver, me surge una duda. Dijiste que existe el testamento ordinario y el especial. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los especiales estamos hablando de que es el hecho en país extranjero, el marítimo o el militar. Ok. Son testamentos especiales, el hecho en guerra o el hecho, digamos, en una embarcación. Son testamentos en donde el capitán del barco o en su momento el capitán del avión podrían hacer el testamento de una persona. Pero son testamentos especiales, igual que el militar. El testamento ordinario es el público abierto. Antes se encontraba el hológrafo, que era de puño y letra. Hoy por hoy ya no está dentro de nuestra disposición testamentaria y que una persona en una servilleta ponga a su disposición, ya no es válido, ¿no? Porque eso también mucha gente llega a la notaría en donde trae una hoja en donde dice esto lo hizo mi papá y me dice aquí en esta hoja que mi padre me dejó esta casa a mí y esta es la firma. Eso no es válido y no está permitido. Cuando existía el testamento hológrafo tenía que cumplir con ciertos requisitos y se tenía que depositar ante el Archivo General de Notarías y el mismo director del Archivo General de Notarías
lo cerraba en un sobre y lo lacraba, pero era un testamento hecho a mano de esa persona. Entonces, hoy por hoy ya no existe ese testamento. A ver, quedó muy claro en la explicación, pero yo quiero hacer como una remembranza. El testamento es un acto personalísimo, solemne, privado. Eso significa que si alguien, bueno, no, si alguien va a dictar su testamento, puede ir acompañado de una persona. Te voy a hacer mis preguntas Va. así, concadenadas, y después nos contestas. Puede ir acompañado de una persona. Alguien puede decirle, oye, acuérdate que tú me dijiste que tú, ¿no? A esta persona que va a dictar su testamento. O alguien puede decidir por esa persona, no, a mí no me gusta lo que estás poniendo, mejor pon otra cosa. Eso se puede hacer, no se puede hacer, porque lo hemos visto en las telenovelas, que mucha gente dice, no, yo voy a hacer un testamento en nombre de tal persona, o sea, ya nos dijiste que no, pero ¿qué hay? O sea, ¿qué hay de realidad o de mentira en esa situación? ¿Cómo es ya cuando una persona llega? Y otra cosa que te voy a decir, ¿alguna persona se ha muerto después de haber dictado su testamento? Porque las personas tienen mucho miedo de que quien lo hace está próximo a fallecer. Entonces quiero que nos contestes si alguno de tus clientes a lo largo de todos tus años como notario has conocido un caso así. Ahí te va. En cuanto a la primera pregunta de que si van acompañados, el testamento por cuestión del Código Civil te señala que la persona que hace su testamento, es decir, el testador, puede ir acompañado de 2 testigos y si él quisiera su testamento dictarlo frente a 2 testigos, lo puede hacer o puede hacerlo libremente sin la presencia de testigos. Si los testigos los quiere el testador, estos testigos no deben de ser personas que van a ser herederos o que tengan algo que ver dentro del testamento. Entonces, por lo mismo, si en la cita con el testador los testigos se influencian a que al testador lo provoquen a decir algo que él no quisiera, entonces existe una coacción y entonces el notario se debe de desistir de hacer el testamento. En realidad no puede haber una voluntad ajena, sino nada más la del testador para dictar su testamento. Los testigos firmarán el instrumento del testamento, pero únicamente estarán para contemplar de la disposición que efectivamente es la que dice el testador. En su momento el Código Civil te señala que también puede existir algunos otros tipos de testigo que son comparecientes dentro del testamento. Cuando una persona no puede escribir o una persona es sordomuda, ciega, entonces se hace la comparecencia de una persona que pueda firmar a su ruego y esa persona le tendrá que leer en voz alta al testador, aparte del notario, él tendrá que leerle el testamento digamos, al testador. Entonces, sí, no hay forma de que efectivamente una persona puede influir en la voluntad del testador. Si nosotros lo vemos, suspendemos el testamento. Como lo dijiste, aparte de ser personalísimo, el testamento se hace en un acto ininterrumpido. Entonces, desde que se tiene la entrevista con la persona y ya cuando se redacta el testamento y se dé la lectura del testamento, desde ahí nosotros, en mi caso, es la hora de inicio y la hora de finalización en donde nosotros señalamos. ¿Correcto? Entonces, es verdad, la persona como tal no puede comparecer con más personas, es decir, no puede meter a la novia o a la esposa para que oiga su testamento. Es nada más frente a él entrevista. Claro. En cuanto a lo que tú me mencionas, en cuanto a los mitos de que si una persona que haya hecho su testamento y haya fallecido, sí tenemos sucesiones que aperturamos cuando una persona hizo su testamento. Sí, no me gusta poner ejemplos ni voy a decir nombres, pero estamos hablando de que una persona que testó hace poquito, hace 2 semanas abrimos su sucesión. Entonces, sí ha llegado así porque pues, hay veces que la gente, desgraciadamente, se tarda mucho en hacer su testamento y espera estar enfermo para hacerlo. El notario se debe de abstener cuando ve a una persona que ya no está en su cabal, en pleno uso de sus facultades. Claro. Sí llega mucha gente a la notaría influenciado por algún pariente en donde dice, aquí les traigo a mi tío, a mi abuelo, y cuando le hacemos entrevistas, pero es común, amiga, muy común,
ver directamente, yo entrevistar a gente ya grande, Ujú. en donde les pregunto, por ejemplo, hay veces que no les puedo preguntar en qué fecha estamos, porque hay veces hasta yo no Sí, me claro, acuerdo con qué día claro, es claro. hoy y Ujú. demás, pero siempre pienso con qué día es hoy, ¿no? Si no saben esa, no hay problema. Pero hay veces que les pregunto el nombre de sus padres, su fecha de nacimiento. Cuando les pregunto, por ejemplo, el año en que estamos viviendo y luego me dicen 1900 y tantos, Sí, ya veo un problema de que efectivamente la persona no está ubicada en tiempo y espacio. Entonces, cuando esto es así, yo me abstengo de hacer ujú, cualquier ujú. testamento. Entonces, si corre un riesgo todo esto. La gente efectivamente, desgraciadamente, no tenemos la cultura de hacer el testamento y eso nos provoca que cuando ya la gente esté enferma es cuando nos llaman y que acudamos a hacerles el testamento y lo que ocurre es que la persona ya no puede testar. Exacto. Y entonces, ya valió. Sí, Ok, a ver. Entonces, una persona X va, dicta su testamento con el notario o licenciado Alfredo, y luego ese testamento se va al Archivo General de Notarias de la entidad donde haya dictado el testamento y se le da una copia a la persona. ¿Qué sucede? Dos preguntas. ¿Qué sucede si pierden ese testimonio que se les entregó y es válido el testamento? O sea, yo dicté mi testamento en Monterrey, y los herederos, o sea, las personas herederas de esa persona que dictó su testamento están en el Estado de México. O sea, tiene validez en todos los estados, es a sí, nivel correcto. nacional. Sí, es una pregunta que mucha gente lo hace. Efectivamente, cuando nosotros hacemos un testamento, no lo entregamos en ese momento porque nosotros tenemos 10 días una vez que hicimos el testamento para dar el informe al Archivo Nacional de Testamentos. Entonces nosotros hacemos un informe en donde buscamos que no exista una homonimidad de los nombres, es decir, solicitamos los nombres de sus papás, CURP y muchos datos que nosotros Ujú. ponemos y que enviamos también al Archivo General de Notarías. Ese informe que nosotros damos al archivo, mencionamos el número de escritura, ante qué notario, qué entidad, la hora en que se hizo, la fecha en que se Ujú, hizo y ujú. todos los datos que individualizan esa persona para su identificación. Ya. Cuando nosotros mandamos ese informe, supuestamente ya se guarda en la base de datos al Archivo Nacional de Testamentos. Ujú. Entonces, es decir, esto ya va a contestar tu segunda pregunta. Ok. Cuando una persona hizo su testamento en el Estado de México, pero por alguna razón se va a vivir a Monterrey, fallece en Monterrey y abren su sucesión en Monterrey, la única forma de aperturar una sucesión es vía juez de lo familiar o vía notario. Ok, eso es importante. ¿Ok? Tanto el juez de lo familiar como el notario tienen la obligación por etapas procesales de solicitar los informes de existencia e inexistencia de testamento. Ok. En ese informe de existencia e inexistencia de testamento te vendrá el dato del informe que yo di al Archivo Nacional de Testamento y en donde te dice ante qué notario, de qué entidad y número de escritura. Si la persona, correcto, como me dices, oye, ¿en dónde lo guardan? Hay gente que luego es otro de los mitos. ¿Dónde guardo mi Ujú. testamento? ¿Por qué lo tengo que guardar en una bodega, en Sí. una Caja caja fuerte. fuerte? Y luego es tan difícil de que los herederos nunca lo encuentran. Entonces, tampoco es problema eso. Cuando acuden a un notario, el de su elección y el de cualquier entidad, Ok. por ley tendrá que solicitar ese informe y ahí vendrá cuál es el último testamento. Recuerden que el testamento por eso tiene una hora, porque el Ok. último revoca el anterior. Es decir, una persona puede hacer su testamento el mismo día, Ujú. pero lo pudo haber hecho a las 9 a.m. y ese mismo día haberlo hecho a la 1 de la tarde. Ok. El de la 1 de la tarde Era el que. es el que vale. ¿Ok? Ok. Entonces, sí es correcto, el tema del testamento es federal, incluso internacional, o sea, Ok. puede cumplirse si sus efectos pueden darse en otros países. Y este testamento como tal, estamos hablando de que no hay temor en que lo escondan o que lo extravíen. Ok. Si lo extravían,
Por lo general, en cada una de las entidades tenemos 5 años el protocolo y entonces esa persona se puede acercar a la notaría y solicitar una copia certificada o una expedición de un testimonio ulterior y se puede expedir. Correcto, el testamento puede. Si ya pasaron 5 años, dependiendo la entidad, habrá que ir al Archivo General de Notarías y pedir un testamento. Ok. Y como nos dijiste que una persona puede dictar un testamento el mismo día, a distintas horas, es decir, uno a las 9 de la mañana, el ejemplo que ponías, y otro a las 2 de la tarde, ¿cuántas veces puedes hacer tu testamento? Las que te plazca. Ok. No hay un límite de hacer testamento. O sea, tú puedes tener 20, 30 testamentos como puedes nada más haber hecho uno. El testamento último será el que exista y el que sea válido. Podrías hacer un testamento ulterior y ese testamento ulterior tú podrías señalar distintas cláusulas, pero en una de esas cláusulas tú podrías señalar que prevalecen algunas cláusulas del testamento relacionado con anterioridad. Y entonces podría existir que ciertas cláusulas de un testamento que otorgaste con anterioridad tengan vigencia. Me han llegado casos en donde me dicen, oiga, es que esto sí lo quiero, Ok. que exista Ujú, dentro del ujú. mismo testamento nuevo que voy a hacer. La verdad es que si ya voy a hacer un nuevo testamento, pues hago ese mismo clausulado, Claro, ¿no? exactamente. Ya para qué te digo mejor en una cláusula que prevalece lo que señalé en un testamento anterior, entonces ya mejor redacto un nuevo testamento, pero se puede hacer, ¿no? Ok. ¿Qué figuras relevantes existen dentro del testamento aparte o sea, ya no las mencionaste, pero a ver, queremos que nos No, hay expliques. más. Claro. Pero así, o sea, las más básicas, importantes, ¿en qué casos tienen efecto? Y sí, ¿cuál es su función? Claro, ¿No? o sea, primero habrá que ver y señalar quién es el heredero, ¿no? Ujú, El heredero, digamos, cuando nosotros señalamos, declaro como único y universal heredero de todos mis bienes presentes y futuros. ujú, Tal persona, estamos hablando de todos los bienes que hoy tengo y los que el día de mañana puedo llegar a tener. ok, Mi herencia universal, ujú, ¿no? Todo lo que tengo. Mucha gente dice, oye, pero si tenía este inmueble y ya lo vendí, tengo que cambiar mi testamento. No, ya salió de sí, tu claro, de tu patrimonio, haber, ya olvídalo. claro. Son los bienes que tienes y los que llegases a tener en un futuro son los que forman parte de la masa hereditaria universal. Ok, Si una persona tiene algún objeto que le guarda mucho cariño o bien tiene varios inmuebles y estos los quisiera dejar de forma individual y particularizar a una persona en específico, eso se llama legado. ujú, Entonces, puedes decir, yo lego mi obra de arte de Siqueiros a mi hijo de nombre tal, ok, o lego mis joyas a mi hija tal. Eso es dejar en particular a cierta persona los bienes y eso se llama legado, ¿ok? ok, El legado como tal, estamos contemplando que el legado es una cosa que dejas a título personal a determinada persona. Tanto en herencia como en legado, la sugerencia siempre es mencionar un sustituto, ok, ¿ok? Entonces tú puedes decir en herederos que a falta o renuncia, ujú, en repudio de esta persona, dejas como herederos sustitutos a tal o a tal persona, ok, ¿ok? También puedes señalar, dejo como heredero universal de todos mis bienes y presentes y futuros a la licenciada Ana Gabriela Cabrera, pero a falta, repudio, dejo a tales personas, o dejo a la licenciada Ana Gabriela Cabrera y al licenciado David García ujú, por partes iguales con derecho de acrecer. ok, El derecho de acrecer es que a falta de alguno de los dos, ujú, lo que la proporción le corresponde a acrecerá al otro. ¿Ok? ok, Y hay veces que luego puedes señalar, ok, dejo a mis dos hijos como herederos ujú, universales ujú, y no quiero que haya un derecho de acrecer entre ellos. Lo ok, que quiero es que pase a su estirpe, ¿ok? ok, Es decir, a la descendencia de ellos. Y entonces tú puedes decir que dejo como únicos y universales herederos de todos mis bienes presentes y futuros a mis hijos y a falta de uno de ellos pasará a la descendencia de este, ¿ok? ok, Entonces esas son las sustituciones que pueden existir. Eso es herencia, heredero, legados, legatarios.
Luego venimos, y que ya lo platicamos, en caso de menores de edad, tutor, Ok. tutor responsable de la patria potestad a falta de ambos padres, curador la persona que vigila al tutor, y luego tenemos el albacea. El albacea es la persona que en su momento se encarga de representar a la sucesión, es la persona que presenta el inventario y avalúos, y en su momento es la persona o la cara jurídica frente a todo el proceso legal que se tiene que hacer. Ese es el albacea. Ok. Entonces, esas son las figuras que existen dentro del testamento. A ver, quiero preguntarte algo, porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero en este podcast amamos a los animalitos. Ok. Y muchos, ¿no? Seguramente esta nueva generación de millennials que venimos. ¿Qué pasa? O sea, puede haber una disposición, ahora que ha avanzado y que ya son reconocidos como seres sintientes, ¿se puede reconocer el tema de dejar a alguien el cuidado de tu 100%, gatito, sí. perrito o cualquier animal Sí, que tengas? claro, se puede dejar el testamento y de hecho los he visto en donde efectivamente se le puede dejar la carga, porque acuérdense que en un testamento pueden existir condiciones y también pueden existir cargas. Ok. Se le puede dejar la carga a una persona de que para que éste herede se haga responsable de sus mascotas y que lo saque a pasear o que le dé alimento y todo, siempre y cuando lo cumpla, Ujú. esta persona podrá heredar. Ah, ok. Ok. Excelente, es como una condición. Sí, Ok. correcto. Pues eso es muy importante Sí, saberlo, sí, ¿no? sí, sí. Porque quien tenga animalitos, pues ya tiene una razón más para hacer su Para hacerte es testamento. correcto. No basta con el hecho de tener hijos. Para muchas, los mascotas también son hijos Y los y los bienes. cuidan así. Y también el tema de la existencia de los bienes. Ok. Para cerrar el tema del testamento y que pasemos al tema de la voluntad anticipada, ¿cuáles serían los beneficios? O sea, ¿cuáles los beneficios de hacer un testamento y cuáles serían los contras de no hacerlo? No, contras no, yo nunca te voy a decir un contra. Yo creo que todo es a favor. Siempre el hecho de hacer un testamento, siempre para mí será importante. El hecho de hacer un testamento y haciéndole publicidad al mes de septiembre y octubre, mes del testamento, contemplando en el Estado de México los bajos costos. Es un programa nacional. En cada entidad es distinto los precios, Ujú. pero bajan de acuerdo al arancel que tiene cada uno de los estados. Es decir, en el Estado de México los testamentos al público en general están en 2,000 pesos Ujú. y adultos mayores están en 1,000 pesos. Mes de septiembre y mes de octubre, los meses del testamento. Entonces, el hecho de hacerlo y lo que favorece es como tal, el hecho de decirle a una persona lo que le está dejando en específico a ciertas personas. Es dejarle lo que tú quieres a las personas y no dejárselo al Código Civil, que es la que te dice quiénes heredarán a falta del testamento. Entonces, qué mejor que seas tú quien deje a quien quieres que pasen tus bienes. Eso por un lado y lo más importante. Lo segundo importante de por qué hacer el testamento es porque un intestado para una persona, independientemente de que los más cercanos excluyen a los más lejanos y tendrán que comparecer, en un intestado estamos contemplando de que las etapas sucesorias se aumentan y los costos aumentan. Entonces, un juicio sucesorio intestamentario, independientemente de que pueden pelear en familia y Sí, desvanecerla y todo, Claro. también implica también mayores gastos. En cuanto al algo en contra de hacerlo, la verdad no hay nada en contra para hacer un testamento. O sea, no le veo el hecho de decir qué bueno que murió intestado esta persona. No. No. O sea, Sí, claro, no. A lo que me refería era cuáles serían los contras de no hacerlo. Es decir, las personas que todavía se están pensando y que no han aprovechado los meses del testamento ahora. O sea, tú como notario, ¿qué les podrías decir? A ver, no lo pienses. O sea, el que no lo haga significa, bueno, ya nos dijiste. sí, claro. Obvio, lo sabemos, una enemistad entre familiares. Los tiempos, ¿cuál es una media de un juicio intestamentario? ¿Tú sabes? O sea, estamos hablando de que si nos vamos notarialmente para la apertura de una sucesión testamentaria, estamos hablando de semanas en lo que te llegan los informes de existencia, esa es la apertura de la sucesión, luego las publicaciones de acuerdo a los intervalos que te señala en la Gaceta y en el periódico de mayor circulación,
pero estás acabando un juicio sucesorio testamentario, inclusive intestamentario vía notarial, en 2, 3 meses, cuando mucho. Y si es judicial, Pero judicial te puedes llevar meses. Y si hay conflicto, peor. años, Sí, ¿no? claro. Puedes pelearte por años. Sí, yo Entonces, conozco casos de gente que lleva, o sea, más de 10 años. sí, o sea, el hecho de invitar a la gente para que haga su testamento, efectivamente, no solo es el beneficio que trae, es el bajo costo que tiene un testamento, el bajo costo para lo que en verdad ayuda a los familiares una vez que nosotros no estamos, el hecho de disponer a quién queremos que efectivamente proteger y dejarles nuestros bienes en específico, creo que eso, no dejárselo a la autoridad o a la misma ley el hecho de que ellos señalen quién se va a quedar con nuestros bienes. Es decir, en el Estado de México, si no mal recuerdo, te señala que en caso de no señalar a una persona, quien reclame es el DIF. Si no mal recuerdo, en la Ciudad de México es la beneficencia pública. Ujú, ujú. Entonces, quien nos reclama, ¿no? Sí, obvio. Entonces, sí habría que contemplar que efectivamente la recomendación es siempre sí, Sí, hacerlo, siempre siempre. hacerlo, y contemplen que también no es nada más ni por bienes ni por otras circunstancias, sino también es lo que podemos llegar a tener, Exacto. ¿ok? El día de hoy ahorita no tengo, y hay mucha gente que luego dice, oye, es que saqué mi casa y es a crédito. Ujú, No, bueno, a ujú, ver, de ujú. todas maneras, aún así, Sí. es tu patrimonio y forma parte de tu haber hereditario. Entonces, lo tienes que hacer tu testamento. Ok, entonces por favor hagan su testamento. Ya nos platicó el licenciado Alfredo que pueden incluir no solamente un tema de bienes, bienes inmuebles, Mascotas. sí, ¿no? Más, sí, la disposición de sus mascotas, de sus bendiciones peludas. Ok, entonces, por favor, todos hacer su testamento. Ahora vamos a pasar al tema de la voluntad anticipada, que si el testamento es desconocido, Bueno, la voluntad la anticipada voluntad más. anticipada está por la calle de la Sí. amargura, ¿no? ¿Nos puedes decir brevemente qué es la voluntad anticipada? ¿En dónde está vigente? O sea, ¿es válido en todo el país o solamente en la entidad en donde lo hacemos? ¿Qué documento vamos a obtener? ¿Y cómo nos aseguramos que esa voluntad realmente se va a cumplir? Ok. La voluntad anticipada, también es conocida como la ortotanasia, Ok. que es el derecho al buen morir, ¿no? Es el hecho de decir ante un notario o ante alguna institución de salud, señalar quién será nuestro representante para que efectivamente él, en su momento, Ujú, señale a la autoridad de salud ujú. que no nos suministre cierto medicamento y que no tengamos una cuestión de cuidados para que efectivamente cuando llegue una enfermedad terminal Ujú. podamos nosotros mencionar con ese documento de que pues no nos suministran. No es eutanasia, no es suministrame, es nada más no me conectes o no me suministres tal medicamento. Ok, ¿Ok? ok. Eso es la voluntad anticipada. El notario, dentro de la ley, el notario lo puede hacer o bien la clínica o el hospital. Ok, No en todos los estados está. Te mentiría ahorita cuántas entidades tienen voluntad anticipada, ok. pero no todas las entidades lo tienen. La voluntad anticipada la pueden hacer de forma gratuita en los hospitales. En el Estado de México Ujú, llenan un formato, se ujú. hace ante testigos Ok. y la persona que lo redacta, y ante un notario puede ser la persona que lo solicita con un representante que lo firme. Ok. La voluntad anticipada también se puede hacer cuantas veces uno lo quiera hacer Ok. y el último vuelve a revocar al anterior. Hay una comisión de la voluntad anticipada en donde registramos nosotros las voluntades anticipadas. Entonces, la voluntad anticipada en realidad es un documento jurídico que muy poca gente lo conoce, pero que en realidad cuando las personas se los hace saber, dicen quiero firmarlo. Entonces Claro. sí es muy importante. Sí, como lo mencionas, pocas personas lo conocen, pero también sería importante decir, y si me equivoco, corrígeme, no es necesario que una persona esté enferma para hacer la Es voluntad correcto. No, anticipada. no, De hecho, sería lo contrario, ¿no?
Sería lo mejor, hablando de esta cultura de prevención que no tenemos No, y es que preventivo 100%. ojalá este capítulo y este episodio nos ayude a fomentar esa cultura de prevención, es que prevenir, Es para el ¿no? caso que Claro, llegue a en el tener. supuesto, Pues, ojalá que no la necesiten, pero si la necesitan, sí de pronto cuando ya estás así, ¿no? Ya no hay como muchas claro. posibilidades de hacerlo. La misma ley de la voluntad anticipada te señala cuando ya la persona ya no puede hablar y ciertas circunstancias, Claro. pero no es lo recomendable. Se puede hacer en el pleno Sí, uso de conciencia y uso de sus la razón facultades, claro. y perfectamente sin estar enfermo. Lo puedes hacer para prevenir al futuro quien en caso de llegar a esto se logre esto. Y también habría que contemplar que dentro de la voluntad anticipada también nosotros podemos señalar la donación de órganos. Muy Entonces, importante también también. eso es importante porque no voy a mezclar un poco nuestra plática de hace unos minutos de los testamentos, pero hay veces que en el testamento mucha gente dice, oye, también quiero dejar en mi testamento la disposición de donar órganos, Ujú. pero luego cuando abren el testamento, lo abren ya cuando lo incineraron. No, bueno, Pues sí, claro, ya. Sí, bueno, ya no tuvo efectos. sí, claro. Exacto. Hay disposiciones tan luego pues dices, híjole, qué pena, porque Ujú. luego los herederos, por la pena del deceso de la persona, abren su testamento después Sí, de 5 años y luego te das cuenta de que una de las cláusulas decía, o una declaración del testador decía, y quiero que sea enterrado en el panteón de los recuerdos. Y cuando ya lo sí, habíamos incinerado, sí. entonces dices, bueno, lo mismo pasa por el tema de donación en órganos en un testamento. Si no abren el testamento, pues olvídate de la donación de órganos. En la voluntad anticipada, como es un documento que sí va a ser válido cuando está todavía en vida la persona, Ujú. entonces ahí ya se le da de conocimiento a los médicos y a la institución de que efectivamente ciertos órganos que puedan ser viables de donarlos, los donaron. Entonces se puede hacer dentro de la voluntad anticipada una donación de órganos. Ok, muy interesante también ese tema. Y ha sido muy educativo este episodio. Me da muchísimo gusto que nos acompañaras y nos compartieras un poco de tu vasta experiencia en No, el notariado. Y para ir redondeando y cerrando este episodio, Alfredo, quisiera que invitaras a la audiencia a realizar estos trámites que desde mi punto de vista son un acto de amor primero hacia la persona que los hace, hablando por ejemplo de la voluntad anticipada y posteriormente de los seres queridos, llámese animalitos o personas, respecto a los bienes o a las decisiones post-mortem, ¿no? ok. ¿Cómo puede cerrar este episodio para incentivar a nuestra audiencia que acuda a realizar este tipo de Yo trámites? creo que en ambos casos es importante nada más señalar que no van a perder mucho tiempo, es Ujú. nada más tener clara la idea de cómo quieren hacer sus dos documentos. Para Ok. el caso del testamento, tener bien la idea de lo que es las partes que forman al testamento y no se llevan mucho en una entrevista para redactar el testamento. No es necesario llevar documentación, escrituras o documentos que acrediten la propiedad de algún reloj, de alguna obra de arte. No Nada. es necesario más que presentarse con sus ideas claras y con su INE. Basta con eso, igual en la voluntad anticipada, nada más llevar documentación y que en su momento señalen quién va a ser su representante y que también comparezca. Yo creo que la recomendación pasa por ahí, que efectivamente nada más tengan conscientes de que no les va a quitar tiempo, tampoco es un trámite que sea oneroso, no es un trámite que represente un costo alto, los va a dejar muy tranquilos el día de mañana, no solo a ustedes, sino también a sus familiares, los va a dejar también tranquilos de la existencia de esos documentos. Entonces, la invitación es que se acudan a la notaría 17 o a la notaría de su preferencia, pero que sí acudan y que efectivamente los hagan. Bueno, pues sí, acudan, por favor, háganlo, no tengan miedo, no se van a morir por hacer el testamento, ¿ok? Así es. Ni se van a enfermar por hacer el tema de la voluntad anticipada.
Así que muchísimas gracias, No, amigo, por haberme claro. acompañado el día de hoy y educarnos un poco en estos No, temas que al son contrario. bien importantes. Por favor, escríbanos, déjenos sus comentarios. Les vamos a poner el contacto del licenciado Alfredo Caso, notario 17 del Estado de México, en los comentarios. Suscríbanse al canal, denos follow en Instagram. Yo soy Ana Cabrera, abogada, y les agradezco mucho haberse conectado a este episodio. Nos vemos la próxima.